correrlo desde acá. Bueno, bien, ahí se ve un poco, ¿sí? Sí, se ve. La idea de correrlo en Linux tenemos que tener en cuenta dos cosas. Nosotros vamos a usar Docker. Esto también es parte de la idea para la próxima camada de EDP, en torno, cuando ustedes vean Docker, ver alguna situación particular que les sirva realmente para poder seguir y que, por ejemplo, lo usen en base de datos, cosa que se nos pasó el cuatrimestre pasado, la verdad. Y una opción es esto, es decir, nosotros, el Microsoft SQL Server no tiene una instalación nativa para Linux, es decir, capaz tiene alguna medio vieja, pero bueno, no importa. Las más nuevas se manejan usando imágenes de Docker. Entonces nosotros tenemos que instalar dos cosas. Tenemos que instalar, por un lado, lo que sería la imagen del Docker per se. Fíjense que acá en el hub de Docker, que nosotros tenemos todas las imágenes más famosas, digamos, están publicadas en el Docker Hub, que eso lo hemos visto desde el pasado, y acá tenemos todas las últimas. ¿Se acuerdan esto? Si yo ponía Docker pool y le ponía la URL, me traía en la terminal, iba a traer la imagen. Yo esto ya lo hice para hacer un poco más rápido, pero yo hago Docker images, y acá me dice, yo tengo descargada la 2022 y la 2019. Bueno, una vez que descargamos la imagen, alguien mandó un mensajito. Sí, yo no entiendo qué vamos a ver. No, lo que yo quiero explicar, ahora vamos a ver, la idea de esto es ver cómo una resolución del ejercicio del TP del 6D, pero Bien. quería mostrarles, así un poquito medio rápido, cómo correr el Docker en Linux. ¿Y para qué esto? ¿De qué nos sirve? Y esto les sirve porque ustedes dieron Docker en EDP y después lo dejaron de aplicar, y había varios compañeros que no lo podían correr en Docker y se nos había complicado un poco, no lo podíamos resolver. Entonces, como ahora ya lo logramos resolver y lo logramos hacer andar, quería mostrarles cómo funcionaba en Linux. Pero, ¿qué diferencia habría con correr el Docker ahora como lo hacíamos en entorno de programación? ¿Lo mismo? No, el problema es, perdón, el Sí. problema para ir, Lara, es qué es lo que querés correr en el Docker. Nosotros acá estamos trabajando con Microsoft SQL Server, que es un programa que en realidad está hecho para Windows. ¿Sí? Ah, Entonces no se puede correr en Linux el programa. Vos no lo podés bajar en Linux y correrlo. Está hecho para Windows especialmente. Entonces la idea de Augusto y de varios chicos fue en Linux crear un contenedor que corra Windows. Y ahí adentro podés instalar SQL Server sin tener que usar Windows, digamos. Podés usar directamente en un Docker que corra Windows. bárbaro. Genial, entendido. O sea, es para la gente que quiso bajar SQL Server desde Linux. Claro, no se puede hacer eso, ¿sí? Tal Con cual. esta manera sí. Tal cual, pero también me interesaba que lo veamos apenas entre todos medio rápido para refrescar lo que es Docker, porque esto después les va a servir en el futuro, Sí, está bueno. se ve un montón, y bueno, creo que en entorno vamos medio rápido y perdemos algunas cositas, y está bueno ver cómo podemos aplicar esto, digamos, una forma bien aplicable a un problema actual que tenemos, que era cómo hacemos para correr el SQL Server en Linux, sin tener una instalación nativa. Que con Windows lo bajás, lo ejecutás y ya lo tenés. Bueno, acá no. Hay que hacer un par de pasos más. Entonces, yo lo que hago es me traigo la imagen del SQL, vamos a usar el 2019. Ya la tengo descargada y después corro. Y acá no sé dónde está. Pero che. Corro esto que está acá, lo voy a copiar porque no lo encuentro. El sudo docker run y ciertas cosas que me dice Microsoft acá que tengo que hacer algunas, aceptar o demás. Fíjense que yo le voy a pasar una clave, un password que dice clave difícil, te la pide el puerto. Acá estaba vinculando yo el puerto de mi computadora con el puerto del SQL Server y le estoy dando un nombre que se llama SQL1. De esta manera... Creo que no te copió los últimos dos caracteres. ¿Cuál es? El simbolito y la C.
No importa, eso es porque yo le pifié, quise copiar con Control C. Viste que en la terminal no puedes poner Control C, tenés que poner Control Shift C. Verdad, Eso, verdad. justo eso no tenía que copiar. Por eso lo seleccioné solo así. Acá, bueno, estos son un montón de cosas que no están corriendo. Y acá, fíjense que yo tengo la imagen del server 2019 latest, que es la última del 2019, que dice up. Hace 24 segundos que está corriendo. Con el nombre SQL1. Yo acá ya tengo la imagen, el SQL Server corriendo. Si yo lo quiero ejecutar por la terminal y quiero trabajar por la terminal, ya lo podría hacer. Pero para hacerlo un poco más amigable, vamos a ir acá. ¿Dónde está esto? Acá. Vamos a tener que descargar esto, que se llama el Azure Studio. El Azure Studio es como lo que ustedes descargaron para gestionar las bases de datos, que no me acuerdo cómo se llamaba, el SQL, Microsoft SQL, bueno, no me acuerdo cómo se llama para Windows. El Management Studio. El Management Studio, ese mismo. Bueno, esto es como el Management Studio, similar, pero es una herramienta de Azure, de Windows, y hay diferentes formas. Fíjense acá, Linux puede instalar depende de qué distribución de Linux tengan, si tienen una así, tipo Fedora, Red Hat con RPM, si tienen algún Linux, el Ubuntu que usaron en EDP, con el dev va a estar bien. Y si no, van a tener que compilarlo con un tar, con un comprimido. Pero bueno, como en general, ahora para ser un poco más rápido, vamos a ir con el dev, yo ya lo tengo instalado. Acá les dice todas las formas de instalarlo y es esto, digamos. Si yo lo descargo, le pongo sudo de pkg-i. Esto de pkg es el gestor de paquetes de Debian, de Ubuntu, y le va a permitir instalar el paquete que ustedes bajaron. Después yo voy a pasar algo un poco mejor escrito, pero bueno, quería más o menos tirárselo como para que no... como para que lo vean. Esto me va a instalar el Azure Studio. Y bueno, y ahí me levanta el Azure Studio. Bueno, ¿ven? Me va a levantar esto así. Y me dice, fíjense acá, tienen que poner, ¿se acuerdan que cuando yo corrí acá me decía que estaba en el puerto 1433? Entonces yo acá le tengo que poner localhost y por una convención del Azure Studio, en vez de poner 2 puntos, le pone coma. Todos estos son errores que nos encontramos. Este error lo encontró Juan y está bueno porque yo siempre estaba poniendo 2 puntos y no había manera de que lo haga funcionar. El usuario es SA y la clave que yo le puse, ya no me acuerdo cuál era esto, clave difícil. Tiene que ser una clave que tiene que tener 8 dígitos, tiene que tener un número, un carácter alfanumérico y mayúsculas. De esta manera, ¿yo qué estoy haciendo? Con este programita, que es un entorno gráfico, yo me estoy conectando al Docker que levanté acá. O sea, este Docker que yo tengo levantado acá, me está corriendo un SQL Server, una imagen de SQL Server de Windows. En el medio seguramente está haciendo alguna especie de virtualización con Windows o algo por el estilo. Y este programa es el que yo uso para conectarme a esa base de datos que corrió en Docker. Y bueno, esto ya está. Ahí yo ya tengo levantado el Docker y puedo trabajar en mi base de datos con SQL Server. A todos los que tengan Linux y les interese correrlo desde ahí al MySQL Server, lo pueden hacer de esta manera. Después voy a pasar algo un poco mejor hecho, un poco mejor explicado y demás para que lo puedan seguir paso a paso y lo puedan ver. A mí me parece que es útil no solo para correr el SQL Server, sino para que sigan viendo algunas cosas de Docker, que es lo mismo que le dije con Git. O sea, acá en el TP, en Git, no era obligatorio, pero son cosas que se van a encontrar todo el tiempo cuando vayan a laburar. Te van a salir a buscar laburo y te piden, hoy en día te piden que sepas de Docker, te piden que sepas de Git, te piden que tengas algún conocimiento de Linux. O sea, nosotros no lo hacemos de cabeza duras nomás, digamos, porque solo somos fanáticos de Linux. Algunos sí, pero bueno, no todos. Entonces, bueno, sí. No, nada, quería decirte que al menos hasta donde yo llegué a ver, digo, más allá de los pasos que vos hiciste, el Azure Studio
permite todo lo que se puede hacer con el management. Lo único que no pude resolver yo fue la presentación visual de los diagramas. Eso hay una extensión que se puede descargar, pero está desactualizada. Y la mayoría de la gente, lo que encontré la solución es que lo hace en otro programa, digamos eso, el diagrama. Claro. Pero bueno, por lo demás entiendo que funciona muy bien, digamos, y la interfaz es idéntica a la del Visual Studio, qué sé yo. A mí, esta solución, después de que la fuimos peloteando y la encontramos, me resolvió muchos problemas. Y bueno, y destaco esto, la ventaja de correrlo en un Docker. Digo, con lo que eso significa para la seguridad, los recursos, no solo en una computadora con Linux, sino con Windows. Está bueno, me parece, como solución. No, tal cual. Es interesante, y no solo interesante, sino todo el laburo que vos hiciste para poder renegar con esto, para poder levantarlo, es buenísimo, digamos, porque después en la vida real, cuando te topas con estas cosas, muchas veces tenés que renegar y empezar a buscar, hasta que le das la vuelta de cómo hacer estas cosas. De hecho, yo no lo tenía la más pálida idea de cómo hacerlo esto. Y al final lo pudimos correr, entre lo que vos hiciste y lo que yo fui viendo, juntos lo hicimos, digamos, y ese tipo de laburo después se valora mucho, o te das cuenta que en los laburos sirve un montón. Y ni hablar para la seguridad y para poder laburar de una forma más prolija y tener un Docker corriendo, cosa que después vos, tu trabajo, se lo pasás a otra persona que tiene otro tipo de PC con otras cosas, vos ya sabés que si le pasás esa imagen de Docker corriendo de esa manera, va a poder correr exactamente lo mismo y no va a tener ningún problema, ni de dependencias, ni de nada, digamos. Le va a andar bien porque vos estás dockerizando todo eso. Pero bueno, más allá de todo eso. Bien, bueno. Ahí Miriam pasó una manera alternativa. Dice que Daniel lo pudo correr así también. Llegó ahí el código en el chat. Ajá. Puede ser una forma alternativa. Espérate, como yo estoy compartiendo, no puedo ver el chat, pero bueno. Ah, No se puede, a ver, capaz de... Ahí se ve la tabla. sí, ahí se ve la tabla. Bueno, después ahora veo lo que mandaron en el chat. Pero Vale. buenísimo, se lo pudo resolver también de otra manera. Bueno, esto era el TP. Yo acá, bueno, creé la base de datos. Usé la base de datos. Yo vi que varios solo se ponían acá en Select Database y le daban. Si ustedes le dan al... porque no le gustó, ¿no? Localhost 1433. O sea, tuki. Pues no guardé nunca el estado, no importa. Bueno, mejor. Vamos a correr. Creo la base de datos. ¿No? Uso esa base de datos. Fíjense que acá ya estoy conectado a mi base de datos TP1. Databases me tiene que aparecer TP1. Que por ahora está vacía, porque yo no usé ninguna tabla. Acá están todas mis tablas. No tengo el diagrama acá, pero bueno, la idea era crear tabla sucursal, tabla sala, tabla butaca y demás. Bien. ¿Alguien al final no hizo la tabla butaca? Bueno, tomo eso como que todo hizo en la tabla butaca. Porque hay un par renegando con eso. Yo acá ya corrí. Tengo todas las tablas generadas. Y vamos a mandar los inserts. Bueno. Me pasé. Ahí se ve que hace algún select que puse. Bueno, está bien. Listo, ahí yo ya tengo ingresado todos mis datos. Los primeros ejercicios eran capaz que un poco más sencillos. Me parece que no ha habido mayores problemas. La idea tampoco era detenerse tanto en el TP, que fue lo que estuvimos viendo hasta ahora, sino ir bien al grano. Tengo que poner esto, que era el precio de la entrada.
que era este, que les costó a varios determinar para cada película cuál fue la función que más recaudó. ¿Alguien no pudo hacer este ejercicio al final? ¿Todos lo hicieron entonces? ¿Y les dio bien? Yo no pude lograr que me muestre una función por película. O no me acuerdo bien, pero tipo no me había quedado, Bueno, no me había quedado la respuesta bien concreta que pedía. está bien, perfecto. No hay problema. Ahora vamos a ver esta opción, que es una opción, y también esto se puede hacer con algunos inners. Pero bueno, acá fíjense que tenemos varios select anidados, ¿ven? Tenemos select, 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 otro select más. Y es medio un quilombito. Pero bueno, digamos, no sé quién me ha preguntado por el tema de los select anidados y por el tema de los inner. Que fíjate que es medio más difícil de entender todo esto. Sí, yo pregunté, Marco, ¿qué tal? Bien. Pero bueno, yo, de hecho, para no usar el inner y todo, en realidad esto en particular fue la solución que hizo una compañera nuestra de la otra comisión, que es la que propuso el TP. Entonces, esto no sé si es necesario, pero creo que ya lo hice. Bueno, ejercicio de... Vamos desde acá. Decía, determinar para cada película cuál fue la función que más recaudó. O sea, nosotros que tenemos en la tabla, película, función y lo que recaudó para darnos cuenta, ¿no? Vamos paso a paso. Fíjense, yo acá traté de desglosar un poco toda esa consulta enorme, traté de desglosar de a poquito. ¿Qué dije? Yo necesito averiguar la película con la respectiva función y la suma de los valores de la entrada. Puedo decir, una película recaudó lo que sería la multiplicación entre entrada y valor, o la sumatoria de todos los valores de la entrada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Díganme que no, por las dudas. Sí, estamos de acuerdo. Bien, ahí está, joya. Bueno. La puta madre, perdón. No sé por qué me está... Igual ya creo que ya sí... Por acá ya no me va a joder más. Select. A ver, aquí no le gustó. Pues tiene la master. Ahí está. Fíjense que otro detalle importante acá es cómo se definió que una entrada está vendida o no está vendida, ¿sí? Que muchos de ustedes, eso fue una de las cosas que más varió en este punto, cuando hicieron el esquema, usaron diferentes maneras de definir cuándo una entrada o cuándo un ticket estaba vendido o cuándo se consideraba vendido o no vendido. Hay algunos que simplemente consideraron que una butaca estaba vendida cuando se encontraba en un ticket, por ejemplo. Y hay otros que usaron un bit para hacer un true o un false, de si estaba vendido o no, en la entidad de entrada, ¿sí? Claro, la idea acá, en entrada, es que fíjense que acá nosotros, cuando creamos la tabla de entrada, dice vendida, bit. El bit es un tipo de dato que puede ser 0 o 1. 1 siendo true y 0 siendo false. Entonces nosotros podemos trabajar con eso, es como un booleano, digamos, pero en vez de llamarse booleano como en Python, no sé, se llama bool o una cosa así, acá le decimos bit y ya con eso podemos trabajar, decir si la entrada está vendida o no. Y eso se lo aplicamos a la butaca, digamos. Entonces, pero dependiendo cómo ustedes definieron eso, esta consulta va a variar, no va a ser igual. Por eso van a haber algunos comentarios ahí. Tal cual, tal cual. Esto es de cómo lo fuimos resolviendo nosotros. Por eso, díganme si no entienden para... Yo acá, por ejemplo, voy a hacer un select de el nombre de la película, el ID de la función, y fíjense que acá hago una suma de los precios de las entradas. Y le pongo, bueno, sus respectivos cosas. Bueno. Lo corro. Y yo acá, fíjense que esto lo mandé, no me tira nada porque yo lo mandé a una tabla auxiliar.
Esto no sé, sé que un solo grupo lo hizo, que lo hizo con Fernando, los otros capaz que no sé, capaz que uno ya lo usó a esto. Si yo esto no lo tengo, si esto lo pongo así, fíjense que esto me va a aparecer la tabla, ¿ven? Con la película, la función y el total recaudado. Y fíjense que acá tengo, o sea, Argentina 1985, tengo las 3 funciones, cuánto recaudó las 3. Princesa para Accidente, tengo 2, Tadeo y El Exorcista. Yo ahora tendría que filtrar esto. Es decir, ¿cuál de estas 3 fue la que más recaudó? Y esta, la de la función 3, que es 910. ¿Cuál de estas 2 fue la que más recaudó? Y esta, y así. Es decir, yo con eso, lo único que saqué fue la película, la función y el total recaudado por cada función. Lo metí en esta tabla para que sea un poquito más sencilla la próxima consulta. Bueno, ya como ya lo hice no me va a dejar nada, pero si yo ahora yo pongo un select, todo son Austable, me va a dar, esa medida lo mismo. Listo, está bien, está perfecto. Entonces yo tengo toda esta consulta dentro de la tabla auxiliar. Entonces yo acá puse, de esta tabla puedo sacar el nombre de la película y el total recaudado por función. Ahora, ¿cómo hago para saber cuál es la que más vendió, digamos, más allá de visualmente ya lo podemos ver? Puedo utilizar esta cláusula, que es max. ¿Qué hago? Un select sobre esa misma tabla. Fíjense. Sobre esta misma tabla de acá, o sea, sobre el aux table, yo agrupo por nombre de película, ¿no? Esto no se preocupen por ahora, porque yo acá no lo definí, porque, bueno, me quedo medio huérfano, ahora lo van a ver, ahora lo van a entender. Pero bueno, yo agrupo por nombre de película. Acá, que lo hice acá. Aux table, as T, o sea, lo renombro como T, lo agrupo por nombre de película y le digo, bueno, mostrame el nombre de la película y el máximo de los totales recaudados. Entonces, acá ya logro filtrar los máximos, ya no tengo más 3 Argentina 1985, 2 del Exorcista y demás, sino que me muestra el máximo de esos 3 números. ¿Y eso está bien o no está bien? Vamos a ver. Fíjense, acá me da el 910, que es el máximo, el 260, el 390 y el... Bueno, no veo por qué tengo esto que está acá. 520. Tuki. Qué boludo. Pero, ¿qué dice? 90, 10, 780, 220, 390, ¿no? Acá ya logré el máximo. Ahora, me falta una vuelta más de rosca, que es que me pide la función. O sea, no me pide el nombre y el máximo, sino que me pide que relacione también con el tema de la función. Entonces vuelvo a usar exactamente la misma consulta que tenía antes. Es decir, esta consulta que yo hice, que me da la tabla auxiliar, yo puedo relacionar la película con el máximo y después la función con la película que tiene relación a ese máximo. Y me quedaría algo así. Es decir, yo tengo este select del nombre, el máximo total recaudado, de la tabla auxiliar. Esta línea es la misma que está acá arriba. Perdón, no quiero que se me... Es la misma que está acá. ¿No? Esto que está acá lo puse y le hice un select, lo anidé con otro select, que me muestre el nombre, que me muestre la función y que me muestre el total recaudado. Que de acá, que de esta consulta del anterior me saque la película con su máximo correspondiente, ¿no? De esta consulta de acá, me va a sacar la película, fíjense, con el máximo correspondiente a esa película. Es decir, me va a agarrar esto, el nombre, y me va a dar esto. Y después, ¿qué voy a hacer? De esa aux table que tengo, que es esta que está acá, la voy a renombrar como Q, ¿y qué voy a sacar? El nombre de la película
y el total recaudado. Es decir, voy a sacar el nombre de la película. ¿Qué dije? Está bien. Y el total. Y voy a mostrar, lo voy a relacionar con el ID de la función. Fíjense que yo acá puse Q, función ID. Y este Q sale de acá. De esta tabla, digamos. Es medio capaz que complicado de entender, pero fíjense que la idea era hacer eso, es decir, primero tengo que ver las películas y hacer la sumatoria. Después de eso yo tengo que hacer el máximo de cada película. Y acá toqué mal. Bien. El máximo de cada película. Bueno. Y después hacer un select más grande donde yo relacione la película y el máximo con la función que le corresponde. La función que corresponde la saco de acá. O sea, la saco de esa tabla auxiliar que hice. En tabla auxiliar la agrupo, le pongo como si fuese Q, y de Q saco el nombre de la película, el total y la función ID. Y muestro las tres cosas. Y después, bueno, si yo quiero, fíjense acá me dio, lo único que hice acá fue ponerlo con orden descendente, para que quede más lindo. Nada más. Le digo order by y le pongo película nombre, función ID y el máximo total en orden descendente. Entonces va a mostrar la que más recaudó, la siguiente y la siguiente. Y eso, llevado todo una mega consulta, mega consulta no, pues tampoco es gigante, pero es como que es medio engorroso. Fíjense que quedaría algo así. Fíjense que me da lo mismo, nada más que bueno, acá no está en orden, pero bueno, me da lo mismo. Pero fíjense que yo hago lo mismo, es decir, yo estoy haciendo un select acá, que me va a entregar el nombre de la película, la función y la suma, y después hago exactamente ese mismo select, fíjense que está acá. Nada más, la diferencia es como yo lo agrupo. Acá le pongo group by película nombre y acá le agrego la función. Y justamente en esos selects era donde creo que se simplificaba un poco más y usaban un join. Podían reducir ese anidamiento de select, que es lo que Claro. hicieron algunos. Yo con los join, la diferencia es que poniendo los join puedo vincular las tablas de otra manera. Es decir, en vez de hacer tantas cosas anidadas, yo le puedo poner que una tabla se haga un join con la otra, con, qué sé yo, películas con función y con, no sé, película con función y habría que ver qué otra tabla habían puesto ustedes o cómo lo habían planteado, digamos. Pero bueno, espero no sé, no haberles hecho tanto quilombo. Yo sé que fue una consulta medio rara, medio rara, medio grande, pero la idea es que se rompan un poco la cabeza tratando de descifrar por dónde encararlo, digamos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta de esto? Aprovechen ahora o callen para siempre. Y yo quiero hacer una consulta. Más que nada para entender cómo está hecha esta tabla, porque por ahí nosotros lo hicimos distinto. Como tiene lo de entrada, que si está vendido o no, entonces ¿eso qué significa? ¿Que tiene como ya todas las entradas hechas por butaca o no tiene butaca esta tabla? Mirá. Vos tenés una butaca que tiene un ID, un número, bueno, está identificado con la butaca y con la sala. O sea, esta es la tabla de butaca. La diferencia es que la entrada, o sea, esta entrada, va a tener ese valor. La entrada va a estar vendida
puede estar vendida o no vendida. Eso se te cambia el 0 o el 1. Y fíjate que acá, estas son las constraints con la foreign key para la tabla de entrada. Es decir, va a estar definida por la butaca y por la función. Entonces, fíjate yo acá cuando pongo los inserts. Acá. Yo cuando inserto dentro de entrada, yo le tengo el número, la butaca, la función, y si está vendida o no está vendida. Y yo acá le inserto los valores. El número de la butaca, el ID de la función, y si está vendido o no. Fíjate que acá, yo creo que acá pusimos todas vendidas excepto esta. El resto son todos uno, es decir, que está todo vendido. No sé si eso responde tu... Sí, porque no entiendo para qué, o sea, si haciéndolo de esa manera tendrían que estar todas las, tanto entradas como butacas, y después cambiarle si está vendido o no, porque si no, o sea, ¿qué sentido? No entiendo qué sentido tendría poner una entrada, un dato que sea entrada y que no esté vendido, por eso quedaría como que hay que hacer las dos cosas a la vez, y después, bueno, no sé, se cambiará o lo que sea que pueda pasar en el medio. Eso es lo que no entendí. ¿Por qué estaba el vendido? No, el vendido acá nos sirve como para calcular, porque vos decís, qué sé yo, la entrada existe. Acá está planteado como la entrada existe más allá de que la tenga una persona o no, digamos. O sea, la entrada está vinculada con la butaca, pero tiene algunos otros atributos que tiene la butaca. Lo que sí te sirve la entrada es que la entrada te sirve directamente con el precio, o sea, para relacionarlo con el precio. Fíjate acá. Espérate, 6. Acá está. Bueno, acá está. Este es el precio de la entrada. Pero esto se lo agregamos a la tabla película. Pero es una forma de relacionar la entrada con la butaca. Podría haber estado dentro de la butaca. Puede ser. Capaz que vos podrías haber puesto algún atributo dentro de butaca que sea vendido o no, y capaz que utilizar eso. O que sea el estado, que esté ocupado o no. Sí. Claro. Sí, igual, Sí. igual a fines prácticos, si hablamos, por ejemplo, de almacenamientos de datos, lo ideal hubiera sido lo que hicieron muchos de considerar una entrada estaba vendida, si existía la entrada, que tenías ID butaca, ¿no? Hay muchos que hicieron eso. No está mal, está bueno, porque solo consideran vendidas, digamos, no tienen que almacenar toda la información de todas las posibles combinaciones de butacas ID, salas y entradas, ¿no? En cuanto a administración de datos, eso sería lo mejor. Pero poniendo un bit en entrada, es más fácil filtrar, ¿sí? Porque vos directamente vas a la consulta, pones bit igual a 1, bit igual a 0 y sabes que la entrada está vendida o no vendida. Quizá desde ese lado... Sí, justo por eso preguntaba, porque fue un quilombo hacer el ejercicio 6 para nosotros y bueno, con el filtro por entrar era mucho más fácil, pero a la vez bueno, pasaba eso, que no entendía cómo estaba diseñada todo lo otro. Sí, la consulta es más difícil, pero en cuanto a la calidad, en cuanto a los datos que se almacenan, está mejor planteado el modelo, el esquema de la base de datos. Fíjense que esta base de datos y las tablas no están normalizadas, digamos. Puede tener un montón de fallos, capaz, o no sé si fallos, sino que, digamos, algo funcional, funciona, sirve, pero capaz que no es lo más eficiente y puede ser. Es posible, pero bueno. Lo importante me parece que es que se queden con que hay diferentes maneras de hacerlo y obviamente que hay maneras un poco más eficientes y buenísimo. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás. Bueno, después vamos a ver qué onda. Me gustaría ver cómo hicieron el TP ustedes, cómo da, también para ver las diferencias y nada, buenísimo. Si lo pudieran hacer de una manera más eficiente o le pudieron dar la vuelta por otro lugar, está de primera, digamos. No, mientras las consultas den bien, en este caso, para lo que nos
concierne a nosotros dentro de esta materia, no nos vamos a poner tanto más exquisitos, digamos. Pero bueno. Una pregunta. Sí. Con esta solución, por ejemplo, si hay otra función para la película argentina 1985 que recaudó lo mismo que la función 3, por ejemplo, ¿también la mostraría ahí? O sea, habría 5 resultados. Me mataste. No, Sí, habría que probarlo. sería así porque la función max va a machar todos los máximos. O sea, va a Todos los buscar y si hay máximos, ya, iguales, sí. claro, si hay iguales te va a mostrar todos los resultados. O sea, si vos tenés funciones que recaudaron la misma cantidad y esa es la cantidad mayor, te va a mostrar toda la información. Claro, yo eso no sabía cómo funcionaba particularmente Max en ese caso, pero si te machea y los dos te dan iguales, y capaz que tome los dos, es muy posible, así como dice Luciano, digamos. Capaz que habría que probarlo. Lo que sí va a tener distintas funciones ID. Claro, sí. Tal cual, te va a dar 2 funciones ID, pero con el mismo máximo total. Capaz que eso habría que probarlo y ver qué te da, pero sí, tiene todo el sentido lo que dice Luciano, que de esa manera te muestre los 2 valores total, te da que los 2 son iguales, entonces listo, te tira ambas. Bueno, después de esto nosotros les vamos a presentar, hoy no, pero bueno, ya va a haber un TP2 que va a ser de normalización. Y la idea me parece que es que definan los dos juntos, ¿no? Luciano, no me acuerdo en qué quedamos con eso. Sí, la idea es que los resultados de los TPs, de los 2 TPs, se dan después del examen, ¿sí? La idea es que primero podamos evaluar su desempeño individual y después los TPs van a ayudar como complemento de la nota, ¿sí? Pero lo más importante va a ser el parcial. Porque, bueno, se sabe, los TPs son difíciles de evaluar. Y, bueno, no sé si hay una etapa de defensa. Me parece que con los tiempos no llegamos para que defiendan. Así que, bueno, van a tener que esperar un poquito. Posiblemente, claro. O sea, en alguna de esas semanas de los cierres de promoción, que es la segunda y tercera semana de COS. Depende cómo lo vayan en el parcial. Ahí, o sea, si les fue bien y aprobaron el TP, ya está. O sea, se fue bien el parcial y aprobaron el TP, listo. Si les fue más o menos en el parcial y podemos levantar la nota con los TP, posiblemente los llamemos para defender los TP. Pero bueno, son algunas cositas que tenemos que definir, digamos. Disculpa, no sé si lo dijeron. ¿El examen va a ser en papel o en máquina? No sé. Creo que va a ser en papel, pero no estoy seguro. Vamos a intentar que sea en máquina, pero no está nada asegurado. Claro, el papel es un poco difícil. Sí. Pero capaz que, viste, no está ni hecho el parcial, pero capaz que sea algo más teórico o encontrar, viste, algunos errores que se pueden dar o algo que es mal planteado, que te falte una foreign key o que te falte la primary key, ¿me entendés? O no sé, capaz te damos una sentencia y vos tenés que... digo, se me ocurre las cosas que podemos tirar, no hay nada armado, pero capaz te tiramos algo y decís, che, bueno, entonces, ¿cuánto? Por ejemplo, una pavada que se me ocurre ahora en la cabeza, es decir... este caso, es decir, yo cómo sé que esto que yo tiré acá está bien, digamos. Y capaz que lo que puedo hacer es decir, por ejemplo, yo tengo los insert. ¿Y dónde estaba la tabla acá que... ¿Dónde está esto? Select. Sí, digamos que si el TP se hace en papel, no vamos a hacerle escribir código SQL en papel. Seguramente van a tener que corregir algo o fijarse si está bien planteado una constraint o ver si una primary key está bien elegida, cosas así, pero no escrito, digamos, pues sabemos lo difícil que es en cuanto a que uno necesita probar, ¿no? Claro, pero por ejemplo, mirá, algo, qué sé yo, supete vos tenés los inserts. Los inserts, si vos, los inserts de función, y vos tenés el select, este select, y que este select te dice, bueno, vos tenés el ID, esto es la película 1, esto es la 3, esto es la 2, esto es la 1, y todo esto es la 5, digamos, ¿no?
Entonces vos ahí ya te das cuenta cuánta cantidad de funciones va a haber por película. Es decir, la película 1, que es Argentina 1985, va a estar en la función 1, claro, en la 1, la 2 y la 3. Porque este es el idea de función. Después vos vas a tener que... van a ser 4 funciones. Después vos vas a tener que la película 3, que era La princesa por accidente, va a estar en la 4 y en la 5. Y así. Entonces, qué sé yo, capaz una pregunta, pues eso, ¿cuánta cantidad va a haber de la película 1? Y bueno, vos sabés que por cómo están presentados los datos acá, sería contar, ¿me entendés? Capaz que hay alguna cosa así que parece medio complicado, pero si vos no lo sabés leer, fuiste. O sea, vos si sabés leer lo que tira esto, ya sabés más o menos qué quiere decir esta tabla, digamos. Es decir, que uno indica la película y todo, y después podés decir... a ver, se me ocurre evaluar estos inserts, por ejemplo. ¿No? Fíjate que estos inserts, ¿qué te dice? Que vos tenés que la función ID va a ser la 1, la 1, la 1, la 1, la 1, perdón, la 6, la 6, la 6, la 4. Bueno, vos es la 1. ¿Cuál era? La 1 era... ¿Qué es esta? Esta 1 corresponde con Argentina 1985. La 6, ¿con qué corresponde? Con Tadeo, por ejemplo. La 6 es Tadeo. Entonces, de Tadeo vas a tener estas. ¿No? ¿Estoy diciendo bien? Función ID 6. Película se relaciona con esto. Entonces, vos de ahí, de esa manera, podés más o menos darte cuenta cuáles fueron las más vendidas, por ejemplo. O cuántas entradas se vendieron por cada uno. Y es evaluar, a grosso modo, los insert con estos select, que yo te lo estoy diciendo en el aire porque no lo tengo anotado, digamos, pero si vos te pones a hacer un poquitito más fino y te lo anotás esto en un papel, te das cuenta al toque qué significa estos valores, a qué corresponde este 9 y sacar a mano algún valor. Y te podemos dar un verdadero o falso, por ejemplo. Entonces vos capaz que no es necesario que hagas, porque si vos haces los select, si lo hacemos así y haces un select en la PC, lo sacás al toque, digamos. O sea, te das cuenta al toque, porque agarrás, pones select, listo, lo más vendido es esto y ya está. Capaz que de esta manera tenés que pensar un poco en la cabeza a ver qué es el resultado que te va a dar. Pero bueno, yo creería que no saldría eso, pero todavía tenemos que armar el parcial. No sé si lo armará Fernando, cómo haremos eso. Aparte de preguntas teóricas también, obvio. Sí, seguramente. Sí, generalmente es la mitad teórico y los puntos que más aportan, como siempre, son los prácticos. Pero bueno, por lo menos que hagan toda la teórica. Sí. Perdón que te interrumpí. ¿Cuándo vamos a tener el enunciado del nuevo trabajo práctico entonces, dijimos? No sé. Seguramente la semana que viene. Sí, porque estamos muy sobre la fecha, así que tengo entendido que mañana vamos a tener a hacer la práctica 4, que es normalización. Vamos a tener un rato, ahora lo vamos a empezar a ver igual. Y entre el que viene o el siguiente, así nos quedan por lo menos 15 días, ya tendrían que tener el TP2. ¿Sí? Igual el TP2, como dijimos, no va a ser tan largo como este TP. La idea es que apliquen normalización nada más. Y bueno, algunas consultas, pero muy, muy, muy reducidas. O sea, el TP más largo era este, así que no se asusten. Bárbaro, gracias. Bueno, nada, yo les recomiendo eso, que practiquen no solo hacer consultas, sino saber relacionar esto sin necesidad de hacer una consulta. Y para mí el punto el 6, es re especial para eso. O sea, está bien, hay un montón de cosas que no vas a poder, pero como para poder deducir si este resultado está bien o está mal, porque yo te doy esto y vos me podés creer simplemente que está bien, o puedes tratar de decir, y bueno, esto está bien o está mal. Qué sé yo si esto está... Y esto ustedes lo fueron haciendo a medida que yo, por lo que fui pasando y fui viendo, estuvieron más o menos relaciones y decían, sí, nos da bien, pues yo hago este select acá, me da esto, esto y esto, y si yo sumo esto, me da esto. Pero bueno, capaz que estaría bueno hacer el ejercicio de hacerlo sin necesidad de la PC, sino leyendo un poco el código, ponerte con un papel y
y calculando, lo haces. Parece muy complicado, pero una vez que le agarré un poco la práctica, lo haces al toque, te lo aseguro. Bueno, esto ya está, ya cerramos el TP1. Si de última le sale alguna otra consulta, capaz que podemos ver nos avisan y hacemos alguna consulta en un Meet y vamos a resolver alguna duda. Pero ahora capaz que seguimos con normalización. ¿Les parece? Ok. Profe, ¿qué día quedó el parcial? No está cerrado. Ah, listo. Gracias. Creeríamos que por cómo tienen la fecha ustedes que pasaron ahí en el chat, vamos a ver de decirle a Fernando de hacerlo la 1 de diciembre. Pero bueno. Dale, gracias. Sí, nuestra idea es que no. Intentar pero que igual, quede lo más lejos de. Hay un par de feriados ahí. Sí. Bueno, o sea, ahora lo tenemos que revisar. La verdad que se juntó todo, pero bueno. Sí, la idea es que no les quede tan cerca que a los de los demás, ¿no? Pero vamos a ver cómo se puede plantear. Es medio inevitable, pues si el martes el martes ese de diciembre tienen un parcial de cálculo, sí. Les va a caer, porque tendría que caer el miércoles, el jueves ese no va a haber clase. Por lo menos que no les caiga el mismo día, chicos. Por lo menos. Bueno, eso que pasaron en el chat, yo dejo compartir, quiero ver el chat. Ahí está. Ahí estoy viendo lo que puso Miriam. Voy a empezar a compartir yo. Dale. Claro, el 6 del 12 tienen álgebra. Les caería el 7 el parcial nuestro. Es muy terrible, ¿eh? Bueno. Ahí no está, pero el 5 tenemos un trabajo práctico, el 2 de matemática, que si bien es un trabajo práctico, nada, para que lo sepa que también es el lunes. Se van a querer morir. Figura arriba de todo. Claro, Sí, sí. Claro. Junto está todo. La realidad que vos fijate que es 24 de programación, 28 y 29. El cálculo lo tuvimos de principio de año. Es el único que puso fecha a principio de año. Pero vos fíjate que ayer se agregó el 29, el de introducción a la inteligencia, el de 6 de álgebra está del 6 de 12 de álgebra hace 2 semanas. Está todo junto, es decir, y justo, bueno, yo cuando pensando en el jueves 8, me entero hoy que es feriado, 8 y 9. Y vos decís, Augusto, el miércoles 7, bueno, vos, el resto, siempre nosotros tenemos clases virtuales, bueno, pero si ese día junto va a estar todo. Junto, la verdad, que no tenés fecha prácticamente. No. Pero bueno. Sí, es un problema. Pues si no, quedaría para la última semana. Pasa que no sé cuándo metemos el recuperatorio. En una mesa, qué sé yo, no sé. Sí, quizá convenga hacer eso. Mirá, como comentario, no quiero macanear. Creo que en el primer cuatrimestre, bueno, si los chicos, hay varios que estuvimos juntos en el primer cuatrimestre, en el caso de lógica, creo que tomaron recuperatorio en una de las mesas. Eso lo arreglan la cátedra, los profes, porque si no tenés fecha... sí, pero es sacarle a usted una instancia de rendir libre en caso que lo quieran, ese es el problema. No, por supuesto, más vale, obvio. Bueno, vamos a ver si podemos concretar una fecha en estos días, y ya le decimos. Augusto, te comento, no te digo con seguridad, pero creo que a principio de este cuatrimestre, en programación, yo lo tengo anotado, de que las mesas, el que quiere rendir libre, estaban recién en febrero. Y según el calendario, mira, después lo voy a buscar, según el calendario de tuya, no estoy hablando de la ingeniería, no hay mesa en diciembre. No había mesas. Las mesas están en febrero, sí, es verdad. Están todas en febrero las mesas. No hay mesa, entonces no, a lo mejor el hecho que esas 2 semanas después se te haga tu recuperatorio o algo por el estilo, no hay mesa. De última, bueno, el resultado, y bueno, veremos de corregirlo, lo corrigen ustedes, y uno ya sabe, che, mirá,
te fue bien, zafaste. Te fue mal, acordate que en febrero, si quedaste libre, vas a tener que venir en febrero. Sí, eso está bueno. Puede ser. Bueno, seguimos con lo de normalización y esto tenemos una respuesta lo antes posible. Vamos a tratar de hablarlo con Fernando mañana y ver qué podemos resolver. Bueno, empezamos. Yo lo que voy a hacer hoy es presentarles un poco el TP que sigue, que no es el TP, es un ejercicio muy similar al TP, que es de normalización, ¿sí? Nuestra idea fue primero darles esto como para introducirlos o sea, darles una guía de lo que más o menos van a tener que hacer ustedes después en el TP, ¿sí? A ver si puedo correr esto. Ahí va. Bien. Entonces, esta es la práctica de normalización. Se la vamos a estar enviando entre hoy y mañana, seguramente lo vamos a subir al campus. Mañana, seguro. Ya tiene está subida, Luciano. Ya está subida. La 4 está subida. Buenísimo, ya la subió Gabina entonces. Sí, tiene dos puntos. Y la idea de hoy era, bueno, empezar un poquito con el primero, que charlemos, para que ustedes puedan hacer el segundo. Y bueno, después ya, mañana la idea es que hagan el segundo, y después ya arrancar con lo que sería el TP de este tema, ¿sí? Entonces, vamos a empezar un poquito con el primer punto, que dice: considere que se está trabajando con la base de datos de una versión simplificada de una wiki, que bueno, es similar a Wikipedia. Yo lo que hice ahí es poner una definición de qué es una wiki, y no todos sabemos lo que es. Una wiki es un sitio que está diseñado para que los usuarios puedan editarlo, ¿sí? Es un sitio colaborativo en donde uno puede colaborar de alguna forma y editar los datos, ¿sí? Por eso que depende del usuario, depende del tipo de modificación que se hizo, estas páginas tienen una base de datos en donde se van guardando las modificaciones a lo largo del tiempo, ¿sí? La idea de lo que plantea el ejercicio es que cada página posee un ID, un nombre, un contenido, y que también hay un detalle del tipo de página que es. Porque una wiki puede ser, por ejemplo, un artículo científico, puede ser un foro, puede ser una página de documentación de algún software. Hay diferentes tipos de wikis, ¿sí? De páginas abiertas a usuarios. Y dice que a su vez, cada página tiene cierta cantidad de enlaces internos que pueden ser a otras páginas de la misma wiki, ¿sí? Lo que pasa en Wikipedia, vieron que ustedes, por ejemplo, cuando en Wikipedia los remite a otra página de Wikipedia para que entiendan un concepto, ¿sí? O sea, Wikipedia es la wiki más conocida, más famosa, ¿sí? Y estos enlaces lo que hacen entonces es permitir que se navegue adentro de la wiki. Entonces, este esquema que está acá, más o menos plantea los atributos que nosotros tendríamos de la wiki, ¿sí? Un ID, un nombre o título, un contenido, que es la información en sí misma que tiene la wiki, el tipo de página y enlaces internos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, ahora se nos va a presentar una tabla, y la idea es plantearnos si la tabla está normalizada y preguntarnos entonces, si no está normalizada, ¿cómo podríamos hacer para normalizarla? Y para eso lo que tenemos que recordar o remitirnos es a las ideas que nos había explicado un poco Fernando, ¿sí? De qué es la normalización. No sé si se acuerdan un poco, pero bueno, a grandes rasgos, el proceso de normalización, como dice la diapo, permite que un conjunto de relaciones cumplan con una serie de propiedades que son deseables, ¿sí? Y para que eso se logre, tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces, básicamente, lo que hace un proceso de normalización es darnos a nosotros una serie de condiciones que tenemos que buscar que nuestra base de datos cumpla para decir que está normalizado, ¿sí? Así que la tabla o todas las tablas de esa base de datos están normalizados según alguna forma normal. Cada forma normal tiene diferentes condiciones que hay que cumplir. Bueno, vamos a pasar. ¿Siguen viendo la misma diapositiva? Sí. Ahí cambió. Ahí cambió. Cambió. Buenísimo. Bien. Esta es la tabla entonces que nos presenta el problema. Fíjense, acá están todos los atributos. La página ID, el nombre de la página, en este caso son distintos, ¿sí? Fíjense, las páginas ID también tienen distintos ID. Tiene un contenido que por cuestiones de espacio pusimos 3 puntos, pero acá ya este campo vendría a contener la información, ¿sí? que tiene la página.
el tipo de página que es, que también tiene un ID, ¿sí? Por ejemplo, tengo un ID de un tipo de descripción, acá podría ser esto que hablábamos, de documento de un software, acá puede ser artículo científico, acá puede ser reseña bibliográfica, distintos tipos entonces de documentos. Y además acá tenemos información sobre cuántos enlaces internos tiene cada página, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en el contenido de esta página que se llama Jim Collins, puede empezar. Jim Collins fue un artista de California, y al lado de California dice link 1, y esta página, que es la 456, dice California. California es un estado y les explica qué es, ¿sí? Lo mismo para los siguientes. Entonces dice, la consigna dice, suponga que se utiliza la siguiente relación para representar las distintas páginas existentes en la wiki. ¿Por qué esta relación no está en la primera forma normal? ¿Sí? Y para eso tenemos que recordar cuáles son las condiciones de la primera forma normal. Antes de que sigas, que me quedé en algo. Y no entiendo las últimas 2 columnas de la tabla. Estas últimas 2 columnas son links internos, ¿sí? Quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo, vamos a empezar con el ejemplo de Jimmy. Jimmy fue un artista que vivió en California. Y entre paréntesis, tengo el ID 1. ¿Sí? Si yo hago clic en el ID 1, me va a llevar a esta página, que a su vez tiene un número, ¿sí? Es la página 456, que puede contener otra información, ¿sí? Es como otra de estas. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí, cuando lo mismo pasa en Wikipedia, cuando tenés cosas subrayadas que te llevan a otras páginas. Con la diferencia de que acá esta información está organizada así. Yo tengo un link ID, esto sería internal link ID, que refiere a esta página que tiene algún tipo de información distinta a la que tiene esta. Bien, gracias. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, vamos a acordarnos de qué es entonces la primera forma normal, cuáles son las condiciones que impone la primera forma normal, y vamos a fijarnos si esta tabla las cumple, ¿sí? Dice que para que una tabla esté en primera forma normal, todos los atributos tienen que ser atómicos. No sé si se acuerdan de qué era un atómico, a qué se refería. Y lo primero que pensamos cuando pensamos en algo atómico, los átomos son la unidad fundamental de la materia, ¿no? Lo más chiquito que hay en la materia, y eso puede pasar también en los datos, puede pasar también en los atributos. Entonces podemos decir que un atributo es atómico si los elementos del dominio son indivisibles, si yo no puedo descomponer ese campo en más campos. Eso quiere decir un atributo atómico. ¿Cuándo un atributo es atómico? Eso lo define el diseñador de la base de datos, ¿sí? Dependiendo de cuál es la finalidad. Yo puedo considerar que el campo nombre, que tiene nombre y apellido, es un campo atómico si no necesito que nombre y apellido estén separados, ¿sí? Si yo lo necesitaría que esos 2 campos estén separados, bueno, entonces deja de ser atómico el atributo, ¿sí? O sea que en realidad el concepto de atómico es bastante subjetivo y depende mucho de cuál es la definición de la base de datos que nosotros estamos dando en principio, ¿sí? O de ese atributo de la base de datos, mejor dicho. Abajo dice que todos los datos son atómicos, ¿sí? Y fíjense que acá pasamos de atributos a datos, cambia, ¿sí? el concepto. Cuando hablamos de datos, hablamos de que cada valor de X le pertenece un valor de Y y viceversa. O sea, acá aparece el concepto de multivaluado o monovaluado, ¿sí? Cuando tenemos un solo valor o más de un valor asociados a otro valor. Por ejemplo, fíjense, vamos a la tabla en página ID. Yo acá tengo página ID 1, y si yo recorro la tabla, puedo decir, bueno, al ID 1 le corresponde un solo nombre, un solo contenido, un solo tipo de página, una sola descripción de la página, pero cuando entro acá a internal links, digo no. A este ID le corresponden 3 internal links distintos, ¿sí? Entonces acá está el primer concepto o la primera alerta o concepto que no estaría correspondiendo a la primera forma normal. Fíjense que yo tengo varios
varios valores para un único valor que es un ID, ¿sí? Otra condición es que la clave primaria no contiene atributos nulos. Ahora vamos a ver cómo definimos la clave primaria en esta tabla. No puede existir variación en el número de columnas. ¿Qué significa esto? Que si alguna de las filas tiene, por ejemplo, 8 columnas y otros 3, entonces no estamos en forma normal, ¿sí? No puedo combinar diferentes... las filas tienen que tener la misma cantidad de columnas, ¿sí? No puedo tener, por ejemplo, una columna que tenga todo nulo para un atributo. Eso no se permite. Y debe existir una independencia del orden tanto de las filas como de las columnas. ¿Qué quiere decir? Que si yo cambio de lugar las columnas, eso no tiene que afectar la interpretación del resultado de la tabla. Por ejemplo, si los datos cambian, por ejemplo, acá un ejemplo, perdón. Si en la tercera fila tenemos los datos de la página con más información y en la cuarta fila las de menor, no estamos en la primera forma normal porque yo le estoy dando un significado a la columna, ¿sí? Un significado que es independiente de la tabla. O sea, yo sé, por ejemplo, que esta fila, por ejemplo, es más importante que esta. Pero el usuario que venga a usar esa base de datos, si yo no se lo detallo, no va a saber que esta fila es más importante que esta, ¿sí? Es un significado que yo le estoy dando desde afuera. Eso lo mismo pasa con las columnas, eso también nos saca de la primera forma normal y hay que tener mucho cuidado con esto. Uno, cuando ve esto, bueno, a mí me pasó la primera vez que lo vi, me pareció, vamos a decirlo en criollo, hincha pelota. Yo digo, ¿por qué hay que tener tanto cuidado, tantas consideraciones antes de crear una base de datos o una tabla para una base de datos? Esto justamente, estas formas normales, nos evitan tener que volver de nuevo a nuestro esquema y tener que volver a escribirlo después o tener que borrar una entidad porque me di cuenta de que estaba fusionada con otra y la tenía que separar. Evita ese tipo de cosas que cuando uno ya tiene diseñada la base de datos, suelen ser engorrosas porque uno tiene que volver a pensar desde el principio la base, cambiar las consultas. Bueno, esto entonces nos evitaría ese tipo de problemas. Entonces, podemos decir que la principal causa por la que esta tabla no está en forma normal es porque se presentan atributos multivaluados asociados a otros atributos, ¿sí? Que en este caso no definimos todavía si es una clave o no, pero bueno, esta situación en la que yo tengo subdivisión de una fila me saca de la situación normal, ¿sí? Entonces vamos a... ¿Cuál sería Sí. de todos los ítems que están ahí el que no se estaría cumpliendo? Fíjate, el 1 tiene 3 internal links asociados a una página ID, un nombre, un contenido, un tipo y una descripción, que son individuales, ¿sí? Entonces ahí puedo tener 3 caminos. Yo vengo así y acá se bifurca la relación en 3 valores, ¿sí? Esta bifurcación es la que me saca de la primera forma normal. Acá en la segunda fila no pasa eso, pero no pasa ¿por qué? Porque yo nada más tengo un solo link en esta página, ¿sí? Entonces, bueno, esta fila en principio estaría cumpliendo con la primera forma normal, pero bueno, tendría que ver qué pasa si yo le agrego un link a esta página. Seguramente lo que pasaría es esto que está acá arriba, ¿sí? Me agregaría un 5 o otro valor acá dentro de esta como subtabla, y acá tendría entonces una bifurcación de esta fila. ¿Ven? Acá también veo... ¿Cuál sería de los ítems de abajo el que no se está cumpliendo? Entonces, el que no se está cumpliendo sería todos los datos son atómicos, que a cada valor de X le pertenece un solo valor de Y. O sea, tengo datos multivaluados, ¿sí? Yo tengo acá este valor de X, que tiene este valor de Y, este valor de Y, este valor de Y. O sea, no tengo una relación monovalente, no hay una fila que se relacione directamente con otros atributos de la misma cantidad, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Sino que tengo una relación 1 a 3. ¿Está bien? La podrías dividir en 3, pero tampoco se cumpliría de forma normal. Sí. Ahora vamos a ver entonces cuáles serían las alternativas. ¿Cómo yo veo esto? Y digo, bueno, ¿cómo empiezo a normalizar esto?
Hay diferentes maneras de normalizarlo y hay algunas que son mejores, otras que son peores, otras que no son recomendables, ¿sí? Vamos a ver la primera. El primer método dice, puedo eliminar el grupo de repetición y puedo expandir la llave primaria. Fíjense entonces. Voy a eliminar el grupo de repetición, que es este que está acá, ¿sí? Que se repiten los internal links adentro de una misma página ID, nombre, contenido, toda esta secuencia de atributos. Y lo que voy a hacer es expandir la llave primaria, que en este caso vamos a definirla como que la llave primaria es página ID. ¿Sí? Vamos a ver si eso está bien, si eso está mal, lo vamos a evaluar en otro momento, pero en principio vamos a ver si esto, vamos a proponer que esto sea la clave primaria. Entonces, ¿qué hago yo? Expando la clave, acá ya si lo piensan un poquito, hay algo raro, ahora vamos a ver un poco más, pero lo que hice básicamente es dividir esta clave primaria, la expandí, la puse 3 veces, y separé entonces el campo multivariado. ¿Sí? Entonces me va a quedar una relación 1, 1, 1, 2, 1, 3, y acá fíjense que tengo dos atributos subrayados. ¿Sí? ¿Esto por qué es? Porque cuando yo expando una clave primaria, voy a tener los mismos valores de la clave. ¿Sí? Los mismos valores de clave primaria. Eso quiere decir que esta clave ya no me está reconociendo unequívocamente, o sea, sin variación, los mismos datos. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir que si yo tengo 1 voy a encontrar esto. Si yo tengo 1 voy a encontrar esto, esto o esto. Entonces voy a necesitar hacer una clave compuesta, ¿sí? De forma de que si yo tengo 1, 1, sé que esto corresponde a este conjunto de datos. Si yo tengo 1, 2, eso corresponde unequívocamente a este conjunto de datos. Si yo tengo 1, 3, corresponde a este, ¿sí? Esto sería una de las formas de normalizar la tabla a primera forma normal. ¿Está buena? No tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente porque causa redundancia de datos. Fíjense que yo tengo un montón de veces el nombre y otra vez acá volví a desglosar la clave y tengo 2 veces never ending. Y ahora imagínense esto en un sanatorio o una empresa que tiene mucha incorporación de datos. Tendría una tabla con mucha redundancia. Pero bueno, podemos decir entonces que esto está en la primera forma normal. Sí, está en la primera forma normal. ¿Sí? La segunda manera entonces de llevar esto a la primera forma normal sería sustituir el grupo de repetición por un número máximo de valores establecidos para el grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que me fijo, por ejemplo, sé que la página 1, ¿cuántos links tiene? Tiene 1, 2, 3. ¿Sí? Lo comparo con las otras filas y veo, bueno, la que mayor internal links ID tiene es la página ID 1, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es mover esto como columnas. Fíjense que ahora tengo la página ID, el nombre, el contenido, el tipo ID, la descripción, y acá cambia esta última parte y pongo el internal link 1 con la página a la que refiere, que es esta, el internal link 2 con la página a la que refiere, el internal link 3 con la página a la que refiere, ¿sí? ¿Cuál es el problema, el principal problema de este tipo de abordaje? Los valores nulos. Fíjense que cuando yo tengo menos links internos, lo que tengo que hacer es introducir nulos. ¿Está bueno? No está bueno porque puedo llegar a violar una de las condiciones, que es que una de las condiciones de la primera forma normal, que dice que ningún atributo puede tener todos nulos. ¿Sí? Esa no es la idea. No es expandible. Exactamente, es expandible. Bien. Entonces, ya vimos 2 maneras de llevarla a la primera forma normal, 2 que no son muy recomendables. ¿Cuál sería la recomendable? Bueno, esta es la más recomendada, que dice que la mejor forma entonces sería generar una relación conteniendo el grupo de repetición y la llave primaria de la relación original, ¿sí? Es decir, dividir esta tabla en 2 tablas y buscar
una clave primaria que las conecte, o sea, que sea foreign key a la otra, ¿sí? En este caso, por ejemplo, sería la página ID. ¿Sí? Fíjense que lo que hice entonces fue dividir la relación, por un lado, la información de la página, por el otro lado, la información de los links. Lo bueno de esto es que reduzco la redundancia y evito entonces la introducción de valores nulos al separar las tablas, ¿sí? Esto es aprovechar de alguna manera el modelo relacional. ¿Sí? Justamente el modelo relacional propone esto, relacionar tablas y evitar tener que poner tanta cantidad de datos cuando uno está intentando hablar información, ¿sí? Diferentes tipos de información. Bien. ¿Se entendió entonces esta idea de separar las tablas? Si no, bien. Si no se ve algo, vayan avisando. Bien. Vamos entonces al próximo enunciado, ¿sí? Considere que la siguiente relación sí está en la primera forma normal. Fíjense que esta tabla es la que habíamos sacado de esta manera de normalización, ¿sí? Vamos a considerar que esto está normalizado en la primera forma normal, que sí lo está, aunque no es la más eficiente. Dice que la clave primaria la vamos a definir ahora como una clave compuesta conformada por dos registros, ¿sí? Por un lado, página ID, y por el otro lado, internal link ID. O sea que estos dos, la combinación de estos dos, va a ser entonces una clave compuesta. Y nos pide que indicamos anomalías de inserción, modificación y eliminación que podrían surgir en este caso. Entonces vamos de nuevo a recordar qué eran estas anomalías, ¿sí? Una anomalía de inserción ocurre cuando no se puede ingresar una ocurrencia, o sea, un dato, hasta que se tenga un hecho adicional acerca de otra entidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo ingresar datos a la base si no tengo información ya anterior al dato que yo quiero ingresar, ¿sí? O también puedo definirlo, esto puede pasar, por ejemplo, cuando yo quiero ingresar algún... Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. No los voy a complicar, pero lo vamos a ver justamente con este ejemplo, ¿sí? Las anomalías de modificación ocurren cuando se modifica un valor y no se verifican los valores ingresados, los que finalmente son consolidados de la base, ¿sí? O sea que yo hago una modificación, pero sin querer estoy buscando modificar un campo, pero sin querer modifico otros, ¿sí? Eso es una anomalía de modificación. Y anomalías de eliminación ocurren cuando se elimina una tupla o un valor específico y este hecho afecta a otras entidades. Más o menos lo mismo que pasa con la modificación. Yo quiero eliminar un valor y termino eliminando sin darme cuenta a veces otros valores y pierdo información, ¿sí? Eso es bastante riesgoso. Así que con este tipo de anomalías hay que tener especial precaución porque puedo perder datos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver este ejercicio en SQL Server, cómo lo podemos plantear, ¿sí? Vamos acá. Fíjense. Acá lo que hice fue crear la tabla. En este caso le puse como nombre wikis y definí los distintos atributos, ¿sí? Página ID lo definí como un número entero. Sí, se me va mi mouse. Sí. El nombre lo definí como un varchar, que no puede ser nulo. Contenidos también. Tipo ID como un entero. Descripción. El link también. Y ahora vamos a hacernos algunas preguntas. El ID de la página que se referencia. Y establecí este campo me establece una primary key que es compuesta, ¿sí? Y además agregué una constraint acá, ¿sí? ¿Qué dice esta constraint? Que hay que tener un cuidado especial, ¿por qué? Porque yo puedo estar introduciendo, si no tengo una condición, puedo estar introduciendo acá, vamos a acercarlo, el mismo valor. Puedo tener, por ejemplo, uno que en la primera página referencia a otra página que es la 456.
pero la 2, puedo volver a poner 1 acá, ¿sí? Pues este 1 puede estar referenciando a otra página, ¿sí? ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver que yo no puedo hacer una clave, eso se debe a que yo no puedo hacer una clave autoincremental cuando tengo una clave compuesta, ¿sí? O sea, no puedo hacer una clave autoincremental conjunta. Yo entonces eso me condiciona, tengo que ingresar yo los datos, ¿sí? O en todo caso puedo elegir una de las dos. Vamos a ver. Yo acá, por ejemplo, a ver si elegí, si puso alguna. Fíjense, por ejemplo, esta pregunta dice, el internal link ID, ¿por qué no puedo definirlo como identity not null? ¿No? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué no puedo hacer la autoincremental a este campo? ¿Qué diría? Mirando esta tabla. ¿Y por qué hay algunos que no tenían? No tenían que. ¿No puede pasar que haya algunas páginas que no tengan ese link? Que no te manden otra página. Puede ser, ¿sí? Sí. Eso puede ser. Pero además, yo acá puedo tener distintas combinaciones de ID. Puedo tener, por ejemplo, el ID 11. Acuérdense que esta clave primaria es compuesta. Puedo tener el 11. Puedo también tener el 21. Acá no aparece. ¿Sí? Pero puede ser que en esta página, en Jim Collins y en New Shoot House, haya esta referencia entre las dos. New Shoot House es una casa que está en California. Y este chico también nació en California. Entonces voy a tener 1 y 1. ¿Sí? Acá voy a tener que tener 1 y el mismo número de página referenciada. Entonces, si yo hago acá un identity, yo tendría, por ejemplo, acá un 8 que me referencia a esta página y eso me complicaría la base. Tendría otro número, otro ID relacionado a la misma página. Por eso es que no puedo hacerlo incremental. ¿Entiende la idea? Sí. Sí. Bien. Y por ejemplo, a lo mismo, ¿no? Podría agregar esta constraint. Que, fíjense, lo que hace esta constraint es pedirme que todas las combinaciones de página ID, que todas las páginas ID sean únicas. O sea, que no haya repetición del ID de la página referida en la columna ID de página referida. Entonces, sí, eso traducido a criollo, quiere decir que acá no puedo tener valores repetidos en página ID referida. Y ahí vamos a lo mismo. Puede ser que dos wikis, dos páginas, tengan el mismo link. ¿Sí? O sea, que tenga 2 veces este valor en esta columna. Eso puede suceder, que el enlace me lleve a la misma página. ¿Sí? Entonces tampoco podría poner ese tipo de constraint. O sea, que la tabla, en principio, tendría que estar planteada así. ¿Sí? Sin ningún tipo de condición. Y vamos a ver que esto nos pone algunas limitaciones, o nos pide que nos acordemos de algunas cosas, especialmente a la hora de ingresar datos. ¿Sí? Vamos a ejecutarla. Y vamos a insertar algunos datos, que son los datos que tengo en esta tabla. ¿Sí? Ay, parece que hice algo mal. Ya existe. Vamos a borrarle esto por las dudas. Bien, ya está en la tabla. Bueno, se ve que acá tengo algunos problemas con cómo metí los datos. Y si acá hay un problema, fíjense que tengo la página ID, tengo el nombre, tengo la descripción. Acá está que vendría a ser el tipo de página, la descripción de la página, y acá me estaba faltando los ID de la página, ¿sí? Vamos a hacer así.
tendría que ser 1. Tendría que ser 2. Fíjense que esta es otra de los problemas que tiene esta base, que yo al no poder setear como autoincremental ninguno de los ID, tengo que ingresarlos manualmente, ¿sí? Y eso es una de las limitaciones más grandes de las claves compuestas. Si bien hay manera de hacerlo, es bastante engorroso, hay que tener cuidado cómo uno hace para setear una clave autoincremental compuesta, ¿sí? O sea que sola vaya poniendo 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, después salte a 2, 1, 2, 2. Hay forma de hacerlo, pero no es lo recomendable ni lo más sencillo. Bien. Acá me mandé algo. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver ahora. Ahí va, ¿sí? Ahora vamos a ver, entonces, vamos a hacer un select. Vamos a ver cómo quedó. Fíjense, tengo la tabla que está acá. Esta tabla, ahora la tengo acá, ¿sí? Y lo mismo. Ahora, lo que podemos hacer es empezar a mirar qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, insertar datos en esta tabla, ¿sí? Fíjense. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo voy a insertar un dato y no me acuerdo de que el ID de Jim Conlin es 1, ¿sí? Me olvidé y puse un 2. Vamos a ver si la base me lo permite. Y sí, me lo permitió. Fíjense que acá vengo con un ID 111 y ahora tengo un 2 con 2 nombres que son distintos, ¿sí? Eso es una anomalía de inserción, ¿sí? Que permite ingresar un mismo nombre con otro ID. O sea que la clave primaria falla en reconocer los campos de forma única, ¿sí? Podríamos preguntarnos también qué pasa si quiero insertar un nuevo enlace interno. Si yo querría insertar acá algo nuevo, ¿cómo lo haría? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, vamos a hacerlo. Vamos a insertar, por ejemplo, acá podríamos decirle que lo hagan solo con wikis. Así lo podemos dejar así, y acá voy a poner, por ejemplo, 25. A ver si me permite. Fíjense que ya hay un 25 que está relacionado con un interno de 4, ¿sí? Vamos a hacerlo. Bueno, ahí sí. Ahí sí me saltó una restricción. Porque tengo un valor duplicado entonces en 2,1. Y eso sí está bien, porque acá el problema es que yo esta combinación de 1, 2, era una clave primaria, ¿sí? Que estaba definida acá. Entonces la quiero volver a ingresar y ahí sí me pone una restricción. Y otra pregunta sería, por ejemplo, bueno, sí, ya lo vimos qué pasa, que si se podría insertar o crear una página que no tiene enlaces internos. ¿Qué piensan? ¿Lo podría hacer? ¿Podría insertar una página sin enlaces internos? Puede ser que pase, ¿no? Que yo tenga una página que no tenga enlaces, ¿por qué no?
me quedaría un nulo, ¿no? Eso también depende de cómo lo definí acá. Claro, como lo definís en la tabla al principio. Claro, ahí como lo pusimos not null, no podríamos. No podríamos. O sea que tendríamos que abrir. Tendríamos que abrir states. Bueno. Luciano, ¿se le puede hacer un poco de zoom a eso? Sí, a ver. Gracias. Tendríamos que entonces volver a definir. Bueno, en realidad acá está definido como otro, como que puede estar nulo. El problema es, por ejemplo, a ver. Vamos a intentar crear una página que no tenga enlaces internos. Vamos a crear, por ejemplo, vamos a poner este 5, se va a llamar. Hacer otro. Y tendríamos que cambiar esto, el de 8 y nulo. No. Bueno, sí. A ver qué pasa. Seleccionamos todos, ¿sí? Claro, bueno. No puedo insertar este dato nulo porque definí el valor como un número, ¿sí? Ahí. Bien. No me va a dejar insertar nulos por la forma en que definí el dato, ¿sí? Fíjense que es un entero. Entonces no voy a poder insertar una página Profe. Que no tenga así. Profe. Sí. Recién escribiste null como string, por eso me parece. Lo pusiste entre comillas. Ah, lo puedo poner así. A ver. Ahí va. Perdón. A ver si lo tomo. Sí, acá hay un nulo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tengo un ID, me generó un ID, pero que no referencia hacia ninguna página. Sin embargo, este ID ya está utilizado, digamos. Yo podría hacer tranquilamente esto, podría querer insertar otro ID, otra página sin links. Pero podría cambiarle el ID, podría poner 9, ¿sí? Y de nuevo null. Y fíjense que ahora tendría dos ID distintos para el campo null. ¿Sí? Esto también es una inconsistencia, porque estaría usando una clave primaria para el mismo valor. O sea que ahí tengo otra anomalía de modificación, ¿sí? Bien. Vamos a intentar entonces, por ejemplo, borrar un dato. Fíjense que acá tengo que tener mucho cuidado cuando borro un dato, porque ¿qué pasa? Supónganse que yo quiero borrar un dato guiándome por el ID de la página. Y me mando y digo, bueno, voy a borrar quiero borrar a Jim Collins y yo me acuerdo que el ID de la página es 1, ¿sí? Voy a borrar a Jim Collins, pero a mí me parece Collins, pero yo quería borrar la página que tenía este link. No quería borrar ¿sí? Si yo me guío nada más por el ID de la página, borro todo, pierdo datos, ¿sí? La única manera de hacer un borrado selectivo es recordar yo como usuario cuál era el ID del link. Eso es bastante complicado, ¿sí? Por eso es que siempre cuando tengo claves primarias me conviene tener autoincrementales, porque me ahorra muchísimo de acordarme estas cosas, más si son numéricas, ¿sí? A veces cuando tenemos
claves primarias como DNI, que no son recomendadas, o legajo, o ese tipo de claves, bueno, ahí podría recordarlos, aunque no es el caso generalmente. Generalmente lo que se hace es crear una tabla aparte que tenga un ID numérico, un incremental, y al lado el campo, ¿sí? Bien. Y otra cosa importante es que si yo borro, por ejemplo, voy a intentar hacer esto, Este me tiene que borrar nada más. Si yo pongo esto, me va a borrar todos los 1. Bien, me afectó 3 columnas en vez de 1. La forma de que no me afecte las 3 sería acordarme la otra, ¿sí? Acordarme el internal link particular que quiero borrar. Entonces, si borro un enlace que solo es utilizado por una página, pierdo toda la información de la página. Es decir, no se puede eliminar un enlace interno si la página no tiene otro, ¿sí? Eso es una anomalía de eliminación. Otra cosa a preguntarse es qué pasa si borro, por ejemplo, vamos a seleccionarlo de nuevo, una ID de referencia a otra página. Por ejemplo, vamos a borrar, yo acá ingresé 2 nulos, vamos a borrar los nulos. ¿Sí? Me equivoqué, ingresé los valores nulos. Ingresé un valor nulo y digo, no, acá no iba el nulo. Lo voy a borrar. Bueno, borro entonces las páginas referidas que tienen nulos, ¿sí? Y es re fácil de ver, pero lo que voy a hacer es borrar los dos. Y por ahí este estaba bien, por ahí el ID 8 era el que correspondía a nulo. Y lo borro también. ¿Sí? Acá no, hice algo, lo borro. Seguramente me equivoqué ahí. Si es así. A ver si me deja. Bueno, no me afecta vieron que dice 0 afectados. Vamos a hacer un select. Claro, fíjate si tienes alguna null ahí. Sí, page acá ID refer null. Y si pones is null, él no te lo toma. Igual no me acuerdo. Sí, no me acuerdo cómo era para pasarle los Porque nulos. como el null, claro. No, el igual borralo. No estoy seguro igual de lo que estoy diciendo. Sí, creo que es sin igual y es is null, así. A ver. Puede ser. Sí, ahí está. Ahí está. Porque el null no es un valor numérico, digamos. Ah, no es un Entonces, valor. por eso no podés hacer una igualdad. Claro. Es cosa. Fíjense que me borró los dos ID, ¿sí? Me borró tanto el 8 como el 9. Y directamente me borró todos los nulos que hay en la página, ¿sí? Pero tendría que encontrar alguna forma de que yo sepa que una ID particular se relaciona con un valor nulo, ¿sí? Y eso es una manera de normalización, que haya relaciones univalentes, ¿sí? Bien. Vamos a ver, por ejemplo, entonces, qué pasa si quiero modificar un dato. Acá voy a pasar de nuevo, ¿sí? Hay una anomalía de modificación, porque si yo tengo que modificar, por ejemplo, supónganse que quiero modificar el contenido de una página. O sea, quiero modificar el contenido de esta página, ¿sí? Si yo tengo IDs repetidos, por ejemplo, fíjense que acá en la verdadera tabla, yo tenía esto, ¿sí? Tenía 3
tres valores, 1, 1, 1. Si yo quiero, por ejemplo, modificar todos los Jim Collins, tengo que ir haciéndolo uno por uno. Tengo que modificar primero el 1, 1, después el 1, 2, después el 1, 3. No tengo una manera de modificar el contenido de las tres celdas juntas, porque tienen distintas claves primarias, ¿sí? Diferentes claves primarias compuestas. Entonces eso es bastante complicado de hacer si yo tengo muchos valores, ¿sí? Eso, por ejemplo, sería una anomalía de eliminación, de modificación. Bueno, de nuevo, si quiero modificar, por ejemplo, un link, vamos a ver, por ejemplo, quiero modificar esto, entro a la misma situación. Si quiero modificar este en específico, me tengo que acordar de la combinación para modificar este en específico. Si no, modifico todos los que tengan, por ejemplo, si uso nada más el ID de la página, modifico todos los que tengan ese ID. Entonces, fíjense que el factor común entre todos los problemas en cuanto a la inserción, borrado y modificación de datos es que el usuario necesita acordarse de la relación para poder proceder de una manera correcta. Y eso es un problema, porque cuando uno va a ingresar algo en una base de datos, uno quiere recordar lo menos posible, quiere ir taca, taca, taca y chao, ¿sí? Entonces, la mejor manera, la normalización justamente nos permite evitar a nivel usuario problemas o anomalías que puedan alterar el correcto funcionamiento de la base de datos, ¿sí? Se pueden encontrar, por ejemplo, valores duplicados, perder información, encontrar distinta información en páginas que están relacionadas. Vamos a ver ahora entonces el siguiente punto. Nos habla un poco entonces de esto de cómo identificar o cómo plantear estas relaciones para que haya la menor cantidad de errores posibles, ¿sí? Y para eso, justamente, para evitar las anomalías, es que existan las relaciones funcionales, ¿sí? Generalmente, cuando uno hace una base de datos, lo primero que hace es escribir las relaciones, las dependencias funcionales. Después de que está hecho esto, se piensa en lo que son las claves primarias, ¿sí? Nosotros hasta ahora venimos por las claves compuestas, o las claves foráneas. Nosotros hasta ahora venimos haciendo bases de datos que son muy sencillas, entonces podemos pensar de antemano o ver fácilmente cuál podría ser una clave primaria. No tenemos inconvenientes. Pero cuando nosotros vamos subiendo la escala del problema, vamos a ver que esto se torna cada vez más difícil y una mala elección de una clave significa volver a escribir de nuevo un esquema, significa volver a modificar consultas de nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a intentar sobre esta tabla identificar las dependencias, ¿sí? Vamos a acordarnos qué era una dependencia funcional. Vamos a explicarlo así muy rústicamente. Una dependencia funcional consiste en identificar qué atributos dependen directamente de otro, ¿sí? Y tengo tres tipos de dependencias funcionales: las totales, las parciales y las transitivas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En una dependencia funcional total o completa, cuando un valor o conjunto de valores una dependencia funcional es total o completa cuando un valor o conjunto de valores, que se llaman dependientes, ¿sí? Solo se mantienen constantes si otro valor, que se llama determinante, se mantiene constante. Quiere decir que si el determinante cambia, los dependientes cambian, ¿sí? Y esa relación es única, ¿sí? Es como la llave primaria. Funciona de esa manera. Yo sé que la clave primaria identifica únicamente una cantidad de valores que yo con esa clave puedo obtener esa información y no otras, ¿sí? Una dependencia funcional es parcial cuando un atributo depende funcionalmente de dos o más atributos. O sea, ya no tengo un único atributo que es la clave primaria, sino que puedo identificarlo mediante otra clave primaria candidata. O sea, cuando yo tengo en la tabla una clave primaria candidata, quiere decir que ahí la relación funcional es parcial, no es total. Y la dependencia funcional transitiva, para plantear una dependencia funcional transitiva, yo tengo que tener por lo menos tres atributos. Tengo que tener más de dos, puedo tener 3, 4, 5, ¿sí? Y se produce entonces la dependencia cuando el segundo atributo depende funcionalmente del primero, pero a su vez
el tercer atributo depende del segundo. ¿Sí? Entonces ocurre que el tercer atributo depende transitivamente del primero. Yo sé que es medio que te marea un poco, pero básicamente dice que si yo tengo 3 atributos y uno depende del otro, pero el otro depende del segundo, que dependía del primero, entonces el primero y el tercero también están relacionados. ¿Cómo? Transitivamente. ¿Sí? Parece un trabalengua. Sí, es bastante raro, pero bueno, establece una relación entre 3. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos que es una dependencia funcional transitiva entonces? ¿Alguien no entiende? Hablen, por favor. Yo lo entendí. Yo también. Si lo pueden repetir, mejor. Espérate. ¿Alguien de los que entendió se anima a explicarlo a la compañera? Si no se animan, no pasa nada, pero digo, estaría bueno el intercambio. Así no nos dormimos. Este tema es... Bueno, me parece que están medio tímidos los chicos. Están tímidos. O están tímidos o están redormidos. Nos queda un ratito, ¿sí? Bueno, lo explico otra vez, pero la diferencia entre total, parcial y transitiva, básicamente se basa en la cantidad de atributos que usamos, ¿sí? En la completa tengo un atributo que se relaciona con un atributo. O sea que yo sé que un atributo cambia y el otro va a cambiar. O sea que el determinante cambia, entonces el dependiente cambia, ¿sí? Esa es la completa. En la parcial, perdón, ya tengo más de 2 atributos. Tengo 3 atributos y sé que el dependiente ya no determina nada más de el determinante, ¿sí? Sino que hay otro más, que es una clave candidata, que puede llegar también a ser clave primaria, que hace que me identifica un valor único, de forma única también. O sea que yo podría tener 2 putativas claves primarias en esa tabla, ¿sí? Eso es la parcial. O más, puedo tener más posibles claves primarias. Y la transitiva ya tengo 3 atributos. Acuérdense que la parcial tenía 2 o más, en la transitiva tengo 3 o más, ¿sí? ¿Cómo se relacionan esos atributos? Yo sé que un atributo depende del otro, pero que a la vez el tercero va a depender del que depende del otro, ¿sí? Entonces yo puedo pensar que el primero y el tercero también tienen una relación, que está mediada por el segundo, ¿sí? Y esa relación se llama transitiva, ¿sí? Capaz que ahí se entendió mejor. Vamos a seguir hasta las 1:30 y si no llegamos, después mañana seguimos viendo este problema, ¿sí? Pero la idea es plantearnos, por ejemplo, sí, así se escriben las relaciones funcionales, ¿sí? Acá dice, la página ID es determinante del nombre. Entonces, yo acá cada vez que la página ID cambia, ¿el nombre cambia? Si yo voy acá y veo, cada vez que la página ID cambia, ¿el nombre cambia? ¿Está pasando o no está pasando? Sí, está pasando. Está pasando, ¿sí? Eso significa que esta relación es total, ¿sí? Nombre depende totalmente de página ID. ¿Por qué? Porque tampoco depende de ningún atributo, fíjense. Este 333 siempre es 3 y esto cambia, o sea que no hay una relación. El contenido puede cambiar y eso no produce un cambio en el nombre. No hay ningún otro atributo que cambie y eso produzca el cambio de nombre, ¿sí? Solo página ID. Entonces, en esa situación en la que tengo nada más un atributo que se relaciona directamente con el cambio de otro, es cuando tengo una dependencia funcional total, ¿sí? Vamos a la otra. Fíjense, tengo 2 atributos ahora. Página ID y el internal link. Y me dice, estos 2 atributos, ¿se relacionan con nombre? Voy a la tabla y me fijo. A ver. Cuando esto cambia, esto cambia. Fíjense, No, ¿Cómo? No, porque fíjense que esto está cambiando, 1, 2, 3, y acá sigue siendo lo mismo, ¿sí? Entonces, no hay una relación entre estos dos campos, ¿sí? Una relación por lo menos directa, pero sí entre estos. O sea que con estos 2 atributos, el nombre tiene una relación parcial, tiene una relación con este, pero no con este. ¿Está bien?
Sí. ¿Se entiende más o menos? Sí. No. Vamos con el otro. Dice, si la página ID y el nombre determinan el contenido de la página. Vamos a ver el contenido. Este es el contenido. Y me dice entonces la página ID y el nombre. A ver, página ID y el nombre. Estos dos campos determinan el contenido o puede ser distinto el contenido entre, por ejemplo, este y este. De hecho, es diferente, porque fíjense que en este contenido yo tengo esta cita y en este contenido tengo esta. Claro. ¿Sí? O sea que el contenido de la página, lo que dice la página va a cambiar, voy a tener distintos links. Entonces, de nuevo, esto es parcial. ¿Sí? ¿Bien? ¿Por qué? Porque la página ID sí depende. Fíjense que siempre que tengo este contenido tengo uno, este tengo uno, este tengo uno. Independientemente de cuál sea el contenido, el ID sigue siendo el mismo. Ahora, cuando yo cambio de página y cambio de contenido, por ende, el ID cambia. ¿Sí? Entonces es parcial, depende de este, de nuevo, pero no de este. A ver cómo vemos con el tiempo. Bueno, hagamos uno más y después mañana lo seguimos viendo, ¿sí? Fíjense, dice, si el nombre de la página determina el contenido de la página. O sea que si el nombre puede ser clave primaria del contenido. ¿Qué les parece? ¿Puede el nombre de la página ser clave primaria del contenido? No. No, ni ahí, ¿no? Ni ahí porque, por ejemplo, acá tengo todos distintos contenidos y el mismo ID. Y tendría que ser 1, 2, 3, porque esto cambia, ¿sí? Entonces, esta relación es totalmente inválida, ¿sí? Bueno, como estamos ya sobre la hora, les propongo mañana seguir mirando estas relaciones, estas dependencias funcionales, y proponer qué les parece, cuál sería la posible relación, y después vamos a hacer una puesta en común para ver si esto es así, ¿sí? Después también van a tener otro ejercicio, también lo vamos a dejar para mañana, que es este, que tienen que determinar si esta tabla está en la segunda forma normal y en la tercera, ¿sí? Para eso tienen que acordarse cuáles son las condiciones de estas dos formas normales. Pero Bueno, no sí. aburrido mucho. No, espero que hoy, no sé, si se llevaron algo o no. Vamos a ver mañana a hacer este ejercicio. Estamos en el último tirón. Estamos todos medio cansados, ya casi fin de año. Pero bueno, hay que meterle un poco más. Es el último tirón, ya queda el último TP, el parcial y listo. Así que bueno, cualquier duda que quede del primer TP, si nos quieren preguntar, capaz vamos a hacer una consulta. Pero bueno, la idea es ahora meterle a full con normalización y lograr terminar esto. Y bueno, nada, así encaramos ya el parcial con todos los temas que vimos hasta el momento. Más o menos, entonces, eso que vimos va a ser el TP que van a tener que hacerlo. Vamos a dar una tabla, les vamos a preguntar si está en la primera forma normal, qué harían para normalizarla, si está en la segunda, cuáles son las dependencias funcionales que identifican, ¿sí? Buenísimo. Ok. Dale, genial. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Chao, nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana.